Bien, principales enfermedades del sistema inmune, ¿sí? Se puede decir que nuestro sistema inmune puede reaccionar en más o en menos, por distintas causas genéticas y por causa externa, ¿no es cierto? Cuando reacciona en más significa que lo hace en forma desmedida, ante la acción de antígenos extraños. Uno de los ejemplos que vamos a ver son las alergias. Puede reaccionar en menos, como ciertas enfermedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, inmunodeficientes. Por ejemplo, ¿cuál conocen? El SIDA, ¿no es cierto? Por este virus HIV que provoca este síndrome. Entonces vamos a ver algunos de ellos los que le pueden llegar a tomar. Las alergias consisten en una respuesta inmune inadecuada frente a determinados tipos de antígenos que obviamente no producen una respuesta inmunitaria en la mayoría de las personas, pero sí en determinadas. También no las producen, ¿cómo sería? ¿Cómo decirles? Por ejemplo, una persona no tiene alergia a cualquier distintos tipos de sustancias, sino que a una, tal vez otra persona a otra, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas sustancias? Ahí habla de algunas, pero son millones, ¿no es cierto? Partículas de polvo, polen, sustancias que se encuentran en determinados alimentos, por ejemplo el gluten. ¿Qué produce? Ya está catalogado como una enfermedad, pero en realidad es una alergia, ¿sí? La celiaquía, ¿sí? Los celíacos, que son alérgicos al gluten, ¿no es cierto? ¿Qué les produce los celíacos el consumo de gluten? ¿Saben qué es lo que le produce? Sí, pero les va sacando, la reacción que tiene alérgica, les va sacando las microvellosidades intestinales. Entonces lo que pasa es que no se pueden absorber, vieron que las microvellosidades para aumentar la superficie de absorción. Entonces al no tener microvellosidades no pueden absorber la mayoría de los nutrientes. Entonces no absorben cualquier tipo de nutriente, no solamente el gluten. No es que no lo pueden digerir. Porque si no lo podrían digerir, listo, pasa. Sino que lo que le hace es eso, sacarle las microvellosidades. Entonces el intestino está liso. Y después no empiezan a absorber distintos nutrientes y empiezan a tener deficiencias. Primero tienen esta reacción alérgica, ¿no? Que pueden llegar a tener, como por ejemplo diarreas o erupciones en la piel, pero después van teniendo otras consecuencias por no absorber calcio, por no absorber hierro. Son antígenos, son como catalogados, vieron que está entre comillas, antígenos débiles, ¿no? Porque la mayoría no lo produce. Por eso reciben el nombre de alérgenos. ¿Cómo sería la enfermedad? En un primer contacto con este antígeno que se denomina alérgeno, por ejemplo, inhalar polen. Un ejemplo, ¿no? Ah, sí, seguro. Medicamentos, por eso digo distintos tipos de sustancias. Pigmentos, aromas, compuestos aromáticos, ¿sí? Distintos perfumes, ¿vieron? Cremas que la gente no se puede poner, etcétera, muchísimos. Bueno, ¿cómo sería? Se activan ciertos linfocitos T colaboradores, ¿no es cierto? Que son los que lucharían contra estos alérgenos, los cuales liberan citocinas, sustancias químicas, citocinas, para activar linfocitos B. ¿Sí? Que es lo que pasaba cuando vimos el sistema inmunitario. Entonces los linfocitos B comienzan a producir anticuerpos inmunoglobulina E, por medio de células plasmáticas específicas y también de memoria. La inmunoglobulina E permanece poco tiempo en la circulación y se adosan a mastocitos y basófilos del tejido conectivo. Ahí se empiezan a adosar a mastocitos y basófilos. Ante una nueva exposición al antígeno o al alérgeno, o sea, en este ejemplo, ¿no? Ante una exposición al polen, se produce la unión del antígeno-anticuerpo.
en las superficies de los mastocitos, de estas células, de los mastocitos de los basófilos. Y estas células empiezan a liberar sustancias químicas como la histamina, serotonina, leucotrienos, prostaglandinas, y hay una reacción inflamatoria que ocurre en el epitelio. Entonces ahí es lo que empieza a ocurrir. Segregación de moco, dermatitis, urticarias o diarreas, como por ejemplo hablábamos de la celiaquía, ¿no? Y hay otras alergias también que pueden llegar a producir distintos tipos de alergia. Hay otro tipo, un cuadro mucho más grave, que puede ser que vaya a la circulación, la sustancia, ¿sí? A la circulación sanguínea. Una liberación al torrente sanguíneo, y ahí puede producir una vasodilatación. Es generalmente cuando ocurre por el sistema respiratorio, ¿sí? Al olerlo, ¿qué pasa? Va al sistema respiratorio, pasa a los alvéolos y va directamente a la circulación, esa sustancia. Entonces entra al torrente sanguíneo, ¿sí? Produce una vasodilatación, lo cual lleva a una hipotensión sostenida, ¿sí? Baja la presión sanguínea y se contrae la musculatura lisa de los bronquios y los bronquíolos. Eso se llama broncoespasmo. Entonces ahí ¿qué empieza a pasar con la persona? Se empieza a ahogar, en palabras más fáciles. ¿Cómo? El asma, exactamente. El asma ya es una enfermedad, pero hay personas que tienen este tipo parecido, esta alergia, y produce un tipo de asma. Es el broncoespasmo. Entonces es peligroso para la vida porque puede llevar a un shock anafiláctico. Es lo que se llama el shock anafiláctico. Ahí ya se trata, ya hay un tratamiento con drogas antihistamínicas y descongestivas, como dice ahí, o corticoides. Pueden ser los Exactamente, que tienen corticoides. Sí. ¿Y se podría llegar también a un shock anafiláctico, por ejemplo, una sobredosis de alguna droga? Sí. O sea, no ser alérgico a esa droga, pero cuando se aumenta la dosis, sí. Ahí sí también puede llegar a una vasodilatación. a estar en coma. Exactamente. Perfecto. Enfermedades autoinmunes. Hay enfermedades que en el sistema inmunitario comienzan a no reconocer propias las células y tejidos, ¿sí? Hay distintas teorías que explican estas enfermedades autoinmunes. Una de las más estudiadas, las más aceptadas, propone que se produce una respuesta inmune a ciertos microorganismos que nos atacan. Primero hay algún microorganismo ahí antes de producir esta enfermedad autoinmune, ¿no? Y el microorganismo tiene antígenos muy similares, ¿sí?, a los de nuestro propio cuerpo. Tal vez eso ya viene por una evolución, ¿cierto? Una evolución que tienen antígenos muy similares a los nuestros, a los propios. Entonces, ahí se produciría toda la respuesta inmunitaria. Entonces quedan las células de memoria y los anticuerpos contra esos antígenos. ¿Y qué pasa? Después empiezan a reconocerlos como si fueran los antígenos de nuestro cuerpo, microorganismos. Entonces ahí se puede llegar a desencadenar una respuesta autoinmune. ¿Sí? Esa es una de las teorías, vieron que hay muchas teorías. Eso se llama reactividad cruzada. Entonces se puede llegar a desencadenar esa respuesta autoinmune, ¿sí? Existen varias formas de clasificar las enfermedades autoinmunes. Una es específica de órgano. Vale decir, el sistema inmune ataca una sola estructura u órgano. Es específica, por eso se llama específica. Por ejemplo, miastenia gravis. ¿Qué significa esto? ¿Qué sería con esta enfermedad? Se desarrollan anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, de forma tal que se destruyen los receptores, no pudiéndose conducir el impulso nervioso del nervio al músculo en la placa, en esta placa específica. Esto es un ejemplo, ¿no? En la placa mioneural. Entonces, es solamente saber que específica de órgano solamente atacaría un órgano.
¿Sí? No sería que ataca a todo el sistema, a todo nuestro cuerpo, sino a un órgano, ¿sí? Específico. El que acabamos de mencionar es un ejemplo. No específica de órgano, para enfermedad autoinmune, no específica de órgano, por ejemplo el lupus, eritematoso sistémico o poliarteritis nodosa. Esas son enfermedades que el ataque inmunológico directamente ataca distintos tipos de órganos. ¿Vieron que el lupus está dado, por ejemplo, es más que nada en Estados Unidos, se ven la mayor parte de estas personas con lupus? Es una enfermedad que adquieren a través de la picadura de una especie de garrapata, ¿sí? Entonces adquieren esta enfermedad y esta enfermedad empieza a atacar distintos tipos de órganos, ¿sí? La adquieren a través de una bacteria. Pues búsquenlo en internet, van a ver que hay. El lupus tiene Thalía, Avril Lavigne, Richard Gere, Selena Gomez, o sea, muchísima gente. Pero ven que con tratamiento se puede llevar a cabo una vida normal, ¿sí? Y así muchísima gente que no es conocida, estamos hablando de famosos nada más. Otra forma de clasificarlo es según si es humoral o celular, ¿sí? O sea, en base a cuál es el mecanismo inmune, ¿no es cierto? Comprometido. Humoral se producen anticuerpos. ¿Se acuerdan que la humoral es la parte de anticuerpos? Y célula, como dice la palabra. Humoral se producen autoanticuerpos, ¿sí? Que van a luchar contra distintos tipos de células, ¿no es cierto? Nuestras. En la anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Por ejemplo, es una de las cuales anticuerpos destruyen los glóbulos rojos. Bueno, es un tipo de enfermedad. O celular, mediado por células T autorreactivas. Bueno, ahí la esclerosis múltiple, por ejemplo, es el ejemplo más clásico, que es una enfermedad del sistema nervioso central, ¿sí? En la cual, dice, los linfocitos T CD4 inducen una respuesta inflamatoria que altera el proceso de mielinización, ¿sí? Atacan, digamos, los oligodendrocitos. Entonces no los producen la mielina, no producen esta enfermedad, esclerosis múltiple. Entonces atacarían específicamente, esta sería como de las otras clasificaciones específicas. Entonces quedan desprovistas de mielina y bueno, eso obviamente compromete, claro, no hay recorrido de impulso nervioso, entonces afecta directamente el sistema nervioso central. Bien, inmunodeficiencias. Pueden ser ocasionadas por defectos genéticos, las inmunodeficiencias, ¿sí? Directamente ya nacemos con esta una persona, ¿no? Que puede llegar a nacer con esta inmunodeficiencia, o puede ser adquirida, como por ejemplo un virus. ¿Cuál enfermedad? Bueno, el SIDA, ¿no es cierto? Entonces puede ser que sea adquirida. Bueno, entonces acá aparece, por ejemplo, en la adquirida, el virus del HIV, ¿sí? Que ya apareció en otros sistemas, en otras guías. Bueno, ahora lo volvemos a ver. ¿Se acuerdan que era un retrovirus? Vamos a repasarlo, es un retrovirus que tiene tiene dos cadenas de ARN, ¿sí? Los retrovirus tienen ARN, ¿cierto? Bueno, este tiene dos tipos, ¿no? Y tiene una enzima que se acuerdan que se llama transcriptasa inversa. ¿Qué hacía la transcriptasa inversa? Era la transcripción al revés, pasaba de ARN a de ADN. O sea, tenía fue como un paradigma en la del dogma central. El dogma central que habían dicho que el ADN pasaba a ARN y ARN a proteína. ¿Qué pasó? Aparecieron estos virus que, chao, dijeron, no, pará, hay un paso para atrás, hay una vuelta. Bueno, ¿por qué? Investigaron y aparece que estos virus tienen una enzima transcriptasa inversa, ¿sí? Entonces les permite pasar el ARN, esas dos moléculas de ARN a ADN, ¿sí? Bueno, la cápside con distintos tipos de proteína y hidratos de carbono,
en su exterior, ¿sí? Mutan esas glucoproteínas, ¿qué es lo que hacen? Mutan con mucha facilidad. Entonces, por eso el virus es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no se pueden reconocer como antígenos. Por eso es muy difícil hacer vacuna. Porque si vos atenuás el ARN, por más que te quede sola la cápsula va mutando. Entonces no te sirve una vacuna. Después ya no te sirve más. Se le pone una vacuna y después no te sirve más. Como el virus de la gripe. El virus de la gripe, exactamente. O sea, sirve un año la vacuna. Después ya el otro invierno otra vez, ¿sí? Esta es peor. Directamente ya no, muta muy grande, con mucha facilidad. Cuando una persona es infectada por el virus, se adosa a los linfocitos T. Directamente van a los CD4. El virus entra por endocitosis mediada por receptor. Penetra en la célula, obviamente, ¿no? También ahora se conoce, vieron que esto se va estudiando y se van descubriendo más cosas, también requiere de una segunda proteína que se denomina correceptor. O sea, se necesita un receptor y un correceptor. Es una segunda sustancia. Tienen nombres los correceptores CCR4 y CCR5. Hay dos cepas de virus según estos receptores, una se denomina M y la otra se denomina T trópicas, porque es distinta el modo de actuación, ¿sí? A distintos linfocitos. Una vez dentro del linfocito T se libera el RNA de la cápsula, de la cápside, ¿no? La cápsula del virus. Y la transcriptasa inversa, como dijimos, cataliza la transcripción de ARN a ADN, ¿sí? Entonces se incorpora ese ADN en el cromosoma de la célula huésped, del linfocito, ¿no es cierto? Entonces en esta célula el ADN complementario, que va a ser ese del virus, puede permanecer durante mucho tiempo sin salir, el ciclo lisogénico, ¿se acuerdan? Puede permanecer, ¿sí? En ese estado la persona no adquiere ningún tipo de enfermedad. No tiene ninguna enfermedad. Pero tarde o temprano empieza a aparecer el ciclo lítico, ¿se acuerdan? En donde los virus comienzan a multiplicarse en una tasa de velocidad elevada, ¿sí? Y encima hay cepas M que se convierten en T trópicas, o sea que tienen encima una transformación entre distintas cepas. En un periodo relativamente corto aparecen linfocitos T muertos, ¿sí? En una cantidad elevadísima. Entonces empieza a haber una inmunosupresión, digamos, y empiezan a morir los linfocitos, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar con la persona? Y empieza a ser más propensa a adquirir otras enfermedades, hasta gripe, ¿sí? Empieza a tener distintas enfermedades, ¿sí? Entonces, bueno, por eso las personas, algunas personas mueren, digamos, por distintos tipos de enfermedades que son normales, ¿sí? Que una persona en una semana se cura, bueno, puede llegar a morir. Hasta distintos tipos de cánceres también. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer lo que vimos en el cáncer. ¿Qué me querés decir? En Estados Unidos nunca una exposición, hay una pastilla que han investigado, Sí. que es como preventiva de SIDA, que se llama PrEP. Ajá. No me acuerdo qué significa la sigla, que acá en Argentina no está, saldría carísimo. Sí. Pero él se toma como por prevención. Ajá. Entonces hace como que, por lo que veía, tiene todo un conjunto de antibióticos que hacen que no se contraiga la enfermedad. Ajá. Y después, en el caso de que no se tome, si se contrae, o sea, si tuvo el riesgo de contraer la enfermedad, está el PrEP de emergencia, que digamos, después de esa situación riesgosa, empezar a tomarlo inmediatamente por creo que era 2 meses por ahí. Ajá. Pero ya Estados Unidos lo ha inventado. Sí, y muchas cosas más, pero bueno, yo creo que en un futuro sí va a ser más Claro, era mundial. como para reforzar los tejidos, digamos, Ajá. donde podría ingresar. Y bueno, ahí hay muchas cosas, muchas investigaciones, ya varios lugares, como vos decís, países del primer mundo, por ahí es
más fácil adquirir y bueno, hay que esperar un poco más. Pero bueno, yo creo que en Era un futuro, gratuito. claro, en un futuro tal vez haya alguna por lo menos prevención. Ya cura, por ahí es más complicado, pero por lo menos prevención, como decís vos. Los linfocitos B, esto es importante, dice, los linfocitos B también hay una respuesta con la producción de anticuerpos, ¿no? En la parte de los linfocitos B que actúan. Bueno, con esos anticuerpos son ineficaces, como bien dice, para luchar contra el virus, o sea, no lo pueden eliminar al virus, pero con esos anticuerpos se detecta la enfermedad, ¿sí? Con los distintos test. Uno es el test de ELISA, es el más común. Entonces con esos anticuerpos se detecta si la persona tiene HIV o no. Bueno, ahí dice que en un primer momento, cuando se empieza la activación del virus, en un primer momento se produce la inflamación de ganglios. En la mayoría, no sé si han visto películas de personas con HIV, generalmente se lo detectan por la inflamación de los ganglios. A medida que el número de linfocitos T colaboradores disminuye, el individuo se vuelve más vulnerable para desarrollar distintas enfermedades. ¿Sí? Tumores cancerosos, por eso decimos lo mismo que vimos anteriormente. Acá hay distintos tipos de enfermedades que aparecen, más frecuentes. Neumonía, infecciones gastrointestinales por parásitos, ¿sí? Que una persona tal vez luche y rápidamente parásito, bueno, estas personas no. Cánceres, hay un sarcoma de Kaposi, que es el más común, que aparece en personas con HIV. Hongos, infecciones por bacterias por virus, insuficiencia cardíaca, pérdida de peso, bueno, etcétera, ¿no? Estas son las más comunes. ¿Qué dice acá? Es de hacer notar que el virus posee un extraordinario tropismo por el sistema nervioso, en especial las etapas tardías de la enfermedad. Bueno, también puede, como dice, afectar el sistema nervioso. Encefalitis, atrofia cerebral, demencia, etc. Bien, acá habla de contagio. Bueno, léanlo ustedes. Y dice, las drogas que más se aplican son inhibidores de proteasa, tienen algunos nombres, algunos nucleótidos, ¿sí? Como los mencionados, o agentes antivirales. Bueno, ya esto lo saben, forma de contagio y prevención, ya lo saben porque hay bastante educación con esto, así que ya si lo leen van a ver que son las de siempre: contacto sexual, vaginal, anal, oral, transfusiones de sangre no controlado, obviamente, penetración por cualquier lastimadura de la piel o membranas mucosas, jeringas, agujas, otros instrumentos que tengan sangre contaminada, bebés nacidos, además desinfectadas, porque atraviesa la placenta en el nacimiento, o sea, en el parto, generalmente. Hay bebés que nacen sin, ¿sí? HIV, de mamás con HIV, así que no es que sí o sí. Generalmente son los partos no controlados. Ya si hay control, ya la mamá se sabe que hay HIV, ya el bebé puede nacer sin, ¿sí? Porque ya se controla el parto. No se contagia por beso, bueno, ya lo saben, contacto casual, abrazos, estornudos, etc. ¿Sí? Bueno, hemos